también salieron ideas como la importancia y la oportunidad que nos generaba esta coyuntura, como decía la frase, de recuperar el poder sociopolítico y de informarnos, y también ante la pregunta de si queríamos una asamblea constituyente que se hizo en el Cabildo, respondimos todos que sí, pero respondimos todos que sí queríamos una nueva constitución, pero quedó la duda de si queríamos una nueva asamblea constituyente o no, porque no todos teníamos tan claro lo que era. Y lo otro que se habló también era de la importancia de generar las instancias de educación cívica entre nosotros para poder informarnos, para poder compartir la información, para poder entender y así también para poder tener una opinión y para poder también tener nuestro rol como ciudadanos. Entonces, a raíz de esa inquietud que nosotros teníamos y de esa idea que surgió aquí de que viniese un abogado y nos pudiese informar y nos pudiese explicar a todos qué es una asamblea constituyente, la municipalidad nos ofreció el apoyo para que pudiese venir una persona, que es Adrián Prieto, que está acá, y amplificar. Así que, bueno, le agradecemos mucho por eso a Natalia, a Francisco, el apoyo aquí a los vecinos, de ayudarnos a informarnos y a autoeducarnos cívicamente, como salió ese concepto el otro día. Eso. Gracias por estar acá. Oye, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Adrián. Gracias, Nati, también por invitarme, a los vecinos. Lo que está viviendo Chile es bien especial, ¿cierto? Es un contexto lindo en lo que nos toca vivir. Independiente de todo lo malo que trae que los milicos y los pacos salgan a la calle a pegarnos porque nos estamos manifestando, también hay un lado que es hermoso, que es que Chile efectivamente está despertando. Y existe una transversalidad, múltiples reivindicaciones, no más AFP, la salud, ¿cierto? Pensiones dignas, en fin, educación, y todas estas reivindicaciones llegan a un punto de encuentro que es justamente la Constitución. Si hoy día nosotros tenemos malas pensiones, si hoy día tenemos una salud que favorece, una educación que favorece más a los ricos que a los pobres, es justamente porque nuestra Constitución dejó amarrados ciertos derechos constitucionales, ciertas garantías que hoy día aquí no se reconocen, que en el papel se supone que son derechos fundamentales, pero en la práctica y en la letra chica no se practica. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos antes de hablar de una asamblea constituyente es ¿qué es una constitución? Cuando uno va a una escuela de Derecho, en el primer año te enseñan que hay una pirámide invertida, la famosa pirámide invertida de Hans Kelsen, ¿cierto? Donde en su base está lo que se llama la norma hipotética fundamental. Esa norma hipotética fundamental, desde que hace un marco, ¿cierto?, para todas las leyes, es justamente la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las normas, todo el ordenamiento jurídico de un país debe enmarcarse, ¿cierto?, dentro de los lineamientos que dispone una carta fundamental. Y Chile ha tenido varias constituciones. Nosotros hoy día estamos regidos por una constitución, la Constitución de 1980. Muchos dicen, no, es la Constitución de Lagos, ¿cierto?, porque Lagos puso la firma. Bueno, es que se le han hecho en realidad muchas reformas, entonces no es la Constitución de la dictadura. La verdad es que todavía nosotros tenemos la Constitución de la dictadura militar. Todas las partes de nuestra Constitución tienen que ver con un pensamiento de esta comisión Ortúzar, ¿cierto?, que impone ciertos, ¿cómo se llama?, impone un lineamiento, un sistema que nos hace que estemos hoy día entrampados sin poder cambiar la misma Constitución. Entonces, y esta Constitución, como todas las constituciones, tiene distintas partes. La primera, el preámbulo, ¿cierto?, la parte orgánica, la parte dogmática también que se le llama, y las leyes, ¿cierto?,
que tienen que ver, ¿cierto?, con el ordenamiento orgánico del país. Pero lo más trascendente de esta Constitución es justamente lo que les hablaba hace un rato, que no permite que el país y que el pueblo, ¿cierto?, por el cual está regido esta Constitución pueda cambiar esta Constitución, porque las constituciones, al igual que las sociedades, deben cambiar con el transcurso del tiempo. Y eso es lo que hoy día nos está pasando y nos vemos enfrentados, ¿cierto? ¿Cómo se crea esta Constitución? ¿Cómo se creó la Constitución de Pinochet? Las constituciones en el mundo se crean por una premisa fundamental, el poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? El poder constituyente es justamente la facultad que tienen los pueblos de otorgarse a sí mismos leyes, de autodeterminarse, el derecho a la autodeterminación del pueblo, que en lenguaje constitucional se llama poder constituyente. La Constitución del 80 se crea en base al poder constituyente originario. ¿Qué quiere decir el poder constituyente originario? El poder constituyente originario es el que nace justamente luego de que no tenemos una constitución para autodeterminarnos. Pinochet elimina, ¿cierto?, la constitución que ya teníamos. Se crea esta constitución sin un congreso, sin partidos políticos, a punta de cañón, ¿cierto?, desapareciendo gente, y arma esta comisión Ortúzar e invoca el poder constituyente originario. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Forman ellos una constitución desde la nada. ¿Quiénes componían la comisión? La comisión Ortúzar era un grupo de profesores de derecho y algunos políticos, y también participaron algunos milicos. Incluso quien le da la venia, ¿cierto?, la aceptación última a la constitución de la comisión Ortúzar es la Junta Militar. Entonces, y ahí tenemos, ¿cierto?, yo venía acordándome de una frase, porque esta constitución, uno de los principales ideólogos de esta constitución fue Jaime Guzmán. Y hay una frase que sale en las actas de la comisión Ortúzar, y creo que hay algunos videos dando esto también, no sé si los pueden buscar en YouTube. A Jaime Guzmán le preguntan por esta constitución y él dice, bueno, esta constitución tiene que tener la capacidad de que aunque nosotros no estemos gobernando, estén compelidos a hacer lo que nosotros quisiéramos. Y es justamente lo que nosotros hoy día vivimos con nuestra constitución. Bueno, el poder constituyente originario. El poder constituyente originario es justamente lo que nosotros hoy día estamos intentando invocar. No hay una sola manera de hacer constituciones. En este caso, ¿cierto?, la constitución del 80 es puria, tramposa, la hicieron los milicos, la hizo una comisión Ortúzar. Pero también hay prácticas constituyentes en el mundo y que se han visto, ¿cierto?, convenciones constituyentes, asambleas constituyentes. Hay equipos también que han hecho constituciones, y eso no quiere decir necesariamente que la constitución sea buena o mala. Una constitución puede haber sido creada por un grupo de personas y ser igualmente buena y justa con su pueblo. Pero el poder constituyente ejercido democráticamente por la sociedad entera a través de un órgano colegiado, elegido democráticamente por sus ciudadanos, es muy distinto. Y eso Chile nunca lo ha tenido. Ninguna de las constituciones que ha regido Chile desde su creación se ha creado a través de la unión, ¿cierto?, del marco normativo impuesto por el pueblo. Nunca hemos tenido una constitución que efectivamente nazca del poder constituyente originario, del poder constituyente del pueblo, que es el único poder constituyente. ¿Por qué ahora tendría que nacer esa fuerza si nunca ha surgido? Bueno, esa es una pregunta que humildemente yo no tengo la respuesta. Pero hoy día hay una coyuntura constituyente, y las coyunturas constituyentes, las ventanas de oportunidad legislativa incluso, se crean a partir de estados de conmoción social como esta. Hace un año atrás, y que había un proceso constituyente, no sé si ustedes se acuerdan que la presidenta Bachelet
hizo un proceso constituyente que la verdad no prendió del todo, como dijo el... Pero, y claro, no teníamos el nivel de conciencia quizás necesaria en sociedad para entender que el problema de todos los males, por decirlo de alguna manera, era justamente la Constitución. Hoy día todas las reivindicaciones se encuentran en el mismo punto y la gente entiende que esa es la posibilidad de cambiar la Constitución. Ahora, claro. Sin embargo, todos los antecedentes, ¿no es cierto?, de ese trabajo que se hizo, muy participativo, no están. Y se refieren a los mismos problemas que hoy en día estamos Exactamente. Y es importante. Esos resultados existen y uno los puede buscar. Es bien interesante ver. La gente ya hizo la práctica de los cabildos. Ya se hicieron efectivamente en este marco de este proceso constituyente. Y hoy día, nuevamente, pero ya no por voluntad de un gobierno de turno, la gente está volviendo a hacer justamente esa práctica. El cabildo es el inicio y el órgano primordial de cualquier proceso constituyente. Nosotros vivimos proceso constituyente y algunos decimos que nuestro proceso constituyente no empezó ahora, no empezó tampoco en el gobierno de Bachelet, sino que empieza en 1980. Para gran parte de la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el proceso constituyente empezó con la Constitución del 80. De ahí comienza el proceso constituyente para nosotros, porque entendemos que esta Constitución de Pinochet es espuria, es tramposa, no consagra los derechos fundamentales y además no fue hecha por el pueblo. Y es así, ¿cierto? Como nosotros hoy día llegamos, y tiene que ver con la pregunta que usted me hacía, es difícil decirle al pueblo, oye, cambiemos la Constitución. Cada vez que se ha hecho, cada vez que los gobernantes han dicho vamos a iniciar un proceso constituyente, no tan solo con esta Constitución, no ha sido posible. Yo les dije hace un rato que Chile nunca su pueblo ha hecho una Constitución. Pero pasa que llega un momento de estallido social en donde todas las reivindicaciones se encuentran y todos entendemos que tiene su origen en la Constitución, en esta Constitución en particular. ¿Y por qué esta Constitución hay que cambiarla? Porque, claro, hay mucha gente que dice que esta Constitución en realidad se le hizo un montón de reformas, que esta Constitución se ha acercado a la gente, le ha dado prosperidad, le ha dado estabilidad al país. Y la verdad es que esta Constitución está muy lejos de haberle dado eso a Chile. Y está muy lejos, primero, porque nace de manera ilegítima, y segundo, porque tiene una serie de cuestiones que impiden el desarrollo democrático de esta sociedad. Lo primero, y un término que acuñó el profesor Atria, ¿cierto? Esta Constitución es tramposa. ¿Por qué esta Constitución es tramposa? Esta Constitución es tramposa porque cada vez a través del proceso legislativo, por ejemplo, nos hemos querido dar nuevas leyes, existen enclaves antidemocráticos que no permiten que esas leyes avancen. El ejemplo más claro de lo que estoy diciendo es el Tribunal Constitucional, que funciona más que como Tribunal Constitucional, como una tercera cámara. Ahora ustedes me dirán, bueno, entonces hay que terminar con el Tribunal Constitucional. Yo puedo ser a lo mejor impopular, pero todas las constituciones del mundo y todos los países tienen un Tribunal Constitucional. ¿Está mal tener un Tribunal Constitucional? No está mal tener un Tribunal Constitucional. Pero la sanción, el poder de veto que tiene este Tribunal Constitucional en particular de una revisión de la constitucionalidad, ¿cierto?, de las leyes a posteriori, después de un proceso legislativo, después de haber pasado por todo el Congreso, es lo que no está bien. El Tribunal Constitucional lo componen 10 jueces. La mayoría de ellos son elegidos por el presidente de la República. Y se elige este Tribunal Constitucional a través de voto político. ¿Ah? Lamentablemente, claro,
Claro, el Tribunal Constitucional tampoco tiene la supervigilancia de la Corte Suprema. Un juez en el Tribunal Constitucional, me parece que dura 4 años. Mira, no, la verdad es que no estoy seguro, pero me parece que son 4 años. Claro, ahí está. 4 años es cuando llegan a presidir la Exacto. Cámara, son 4 y luego tienen que renovarse. Eran 4. Y bueno, está el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Las leyes orgánicas constitucionales, los altos quórum también para aprobar leyes, leyes orgánicas constitucionales, son inalcanzables. Teniendo en cuenta, bueno, hoy día no existe, de alguna manera, el sistema binominal que impedía que justamente se pudiesen alcanzar estas leyes, estas leyes orgánicas, los votos para hacer las leyes orgánicas constitucionales. Lo que ya mostraba también otra trampita más, ¿cierto? Sistema binominal y el alto requerimiento, ¿cierto?, de votos para estas leyes orgánicas constitucionales. Y así es como hoy día llegamos a tener una constitución en el que el pueblo se ha dado cuenta que se debe cambiar, en el que el pueblo se ha dado cuenta, nuevamente, que todas las reivindicaciones cruzan por esta Carta Fundamental, y la pregunta es, bueno, ¿cómo cambiamos? Y ahí llegamos a la pregunta que hizo al inicio la compañía. Por favor. Mira, ¿qué quórum se necesita para llamar un plebiscito, por ejemplo? ¿Es más complejo que los quórums calificados que se necesitan para cambiar las leyes orgánicas? Para llamar un plebiscito. Sí. Porque esa es la solución en términos de poder. Lo que pasa, hay varias formas que se han ideado, ¿cierto? O que se han propuesto para cambiar una constitución. Una de ellas es lo que se llama el plebiscito de entrada. Es preguntarle justamente a la sociedad, ¿cierto?, al país, al pueblo, si quiere cambiar o no la constitución. Y así se han hecho muchas constituciones con este plebiscito de entrada. Y también con el plebiscito de salida. Es preguntarle a la ciudadanía, ¿cierto? Bueno, nos dimos esta constitución a través de una convención constituyente, a través de una asamblea constituyente, a través del Congreso, a través de una comisión mixta, y finalizamos, ¿cierto?, con un plebiscito en donde le preguntamos, ¿cierto?, nuevamente al pueblo, bueno, ¿esta es la constitución que queremos? ¿Sí o no? Ahora bien, esta es la pregunta y la que tenemos que discutir. O sea, ¿cómo queremos hacer una nueva constitución? Los caminos son difíciles. Hay que hoy día cambiar el capítulo 15, que permitiría... lo que pasa es que, para explicar, el capítulo 15 establece que solamente el Congreso en Chile puede cambiar la constitución. Y por eso, el primer paso hoy día, y que lo tiene que hacer el Parlamento, es cambiar ese capítulo 15. Son 3 quintos para el plebiscito. Caleta. Imposible. Claro. Entonces, bueno, y aquí abro la discusión, doy la palabra para que conversemos efectivamente cómo nosotros esperamos, ponernos de acuerdo para hacer esta constitución. Yo quisiera hacer una pregunta en relación a que cómo funciona hoy en día la Constitución y voy a decir la palabra que nos jode. Por ejemplo, quiero tenerlo más claro, en el sentido, por ejemplo, cuando estábamos hablando sobre el tema de la educación gratuita o temas como o el tema de la salud, cómo nos atañe, cómo nos amarra ahí la Constitución del 80 y cómo nos perjudica y cómo es tan evidente de que nos jode y que es necesaria una asamblea constituyente. Por ejemplo, la salud. Nosotros decimos que no tenemos consagrado el derecho fundamental a la salud. ¿Y por qué? Porque en la Constitución, cuando uno lee, ¿cierto?, el artículo 19, el numeral del derecho a la salud, no dice que nosotros tenemos derecho a la salud, dice que nosotros tenemos derecho al acceso a la salud. El ejemplo práctico, que es fácil, ¿cierto? Voy caminando al frente de la clínica alemana
y me da un infarto. Por ley de urgencia me tienen que atender en la clínica alemana, pero cuando yo ya estoy estabilizado, me van a despertar y el doctor me va a decir, oye, ¿usted tiene plata para pagar la clínica alemana? No, me voy a tener que ir a un hospital público. Nosotros tenemos derecho al acceso a la salud, pero no a la salud. La educación también es un derecho fundamental. ¿Estamos todos de acuerdo en que la educación es un derecho fundamental o no? Sí. Ya. Bueno, y para que sea un derecho fundamental, para que sea un derecho constitucional, tiene que estar protegido. Tiene que estar protegido por una acción constitucional. Bueno, la educación no se puede interponer un recurso constitucional para proteger el derecho a la educación. Nos pasó en el 2011 y antes había pasado en el 2006. Exactamente, cuando a los estudiantes se les echaban de los colegios, justamente por las protestas, se interpusieron muchos recursos, y ninguno de esos recursos prosperó, porque no están sagrados el derecho a la educación. Otro ejemplo, el de la seguridad social. La seguridad social tampoco está asegurada de manera tal que nosotros podamos decir que es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Y es por eso que se lucra con nuestras pensiones y tenemos, ¿cierto?, AFP. Otro ejemplo, las iniciativas del presidente de la República. El presidente de la República en este país tiene un poder plenipotenciario. Igual que el claro, pero menos. A nivel de gobierno Claro. local, de administración. Lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros queremos discutir, si nosotros queremos discutir las remuneraciones de los trabajadores públicos, esa iniciativa no puede partir del Congreso, tiene que partir solamente del presidente de la República. Hay leyes que son de exclusiva iniciativa del presidente de la República. Por eso, por ejemplo, la admisibilidad que tuvimos que enfrentar en el proyecto de ley de las 40 horas. ¿Cierto? El Congreso y la derecha escuchó mucho y decían que el proyecto era inconstitucional. Y lo más probable es que cuando lo voten, ¿cierto?, y se apruebe, ojalá, el tema de las 40 horas va a ir al Tribunal Constitucional. Lo más seguro es que sea inconstitucional. Claro, es que a la luz de... Yo no sé si hoy día ya es un buen razonamiento que sea inconstitucional. Así, ya tenemos una constitución espuria que efectivamente limita mucho el desarrollo de las sociedades, no permite que el pueblo se autodetermine, así de simple. Te quería preguntar sobre el principio de subsidiariedad, porque ahí yo creo que están los límites que se le imponen al propio Estado y que hacen finalmente que lucre los privados en vez de que la plata del Estado vaya para nosotros. ¿Lo tiene más claro? No, pero que lo explicaran jurídicamente, porque yo no entiendo El principio de ese subsidiariedad. Y más que jurídico, porque acá tenemos que hacer la discusión en fácil. Cuando hablamos de proceso constituyente o de nueva constitución o de constitución, no es un tema de expertos. La constitución tiene justamente que ser tan amigable con el pueblo que cualquiera de nosotros pueda dominarlo. Ahí el ejemplo, por ejemplo, del pueblo boliviano, uno agarra un boliviano, a cualquiera, y el boliviano sabe cuáles son las partes de su constitución, qué dice su preámbulo, cuándo se creó, por qué es importante la constitución. Y el principio de subsidiariedad, estoy de acuerdo con usted, es fácil, es yo le permito, ¿cierto?, hacer al privado todo. Le permito que ponga colegio, que ponga clínica, que satisfaga todas las necesidades de lo público. Cuando ellos no pueden, aparezco yo Estado y a través del principio de subsidiariedad ¿cierto?, pero no antes. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente no podemos, ¿cierto?, tener un desarrollo sustancial, colectivo, de determinados derechos como el derecho a la salud, el derecho al agua. Respecto a los recursos naturales, ¿qué dice la Constitución? Los recursos. Reciente, de hace 2 días atrás. Fuimos a un país que ha estado 8 años en guerra, en Siria.
acaba de formar su comisión constituyente después de tener una asamblea constituyente, con todos los miembros con las armas en la mano, todos armados, religiosos, civiles, laicos, militares incluidos. 1.400 miembros de una asamblea constituyente se han puesto de acuerdo para hacer una nueva constitución para que Siria consiga la paz. Esa es la forma civilizada, no la anterior, de hacer progresar un país. Además quiero hacer un punto sobre nuestra constitución. Por favor. Nuestra constitución, o todas las constituciones, debieran consagrar los derechos de la mayoría, la voluntad de la mayoría sobre los derechos de la minoría. Y aquí tenemos una constitución que consagra exactamente lo contrario. Consagra la voluntad de la minoría contra los derechos de la mayoría. Eso es exactamente lo que debemos hacer. Y bueno, el Tribunal Constitucional, que hablábamos hace un poco, es justamente la expresión de lo que usted dice. La voluntad de una minoría se superpone, ¿cierto?, a la voluntad general, colectiva, y que está además puesta en la práctica en el proceso legislativo que lleva el Congreso Nacional. Porque ¿quién puede dudar que el proceso legislativo, bueno, podemos tener diferencias, creer que se puede mejorar? Por ejemplo, yo no creo que tener 2 cámaras es innecesario. Yo creo que habría que tener un Congreso unicameral. Las leyes son más expeditas, ¿cierto? Y más grandes además, para que puedan verse representadas todas las fuerzas políticas. Pero ¿quién podría decir que el proceso legislativo no es justo? Yo creo que es lo más, la creación de la ley, consagrada además también por la ley, es lo más justo. Pero la práctica del Tribunal Constitucional, que es justamente lo que dice el caballero, pone ahí algunos pocos por sobre la legalidad. A mí me gusta la pregunta que hiciste tú porque yo siento que, lo voy a decir muy coloquialmente, ¿no? Tenemos que saber dónde nos están jodiendo la pita en el fondo desde el desarrollo de cada una de las esferas de vida. Entonces, aquí estoy leyendo el artículo 19 y es muy interesante cómo los derechos los disfrazaron por libertades. Y siento que ahí hay un punto político súper importante que tiene relación con que nos dijeron, sí, es que aquí se desarrolló la libertad, en Chile es un país libre. De hecho, el gran concepto de la dictadura es precisamente tratar de acuñar eso que, en definitiva, también tiene que ser una discusión de los cabildos. ¿Cuál es la libertad que entendemos los chilenos y las chilenas? Porque, chuta, llevamos 30 años en un ejercicio, se supone, súper libre, pero no hay una garantía, la libertad no es garantía. Entonces, por ejemplo, ahora leía, dice, está la libertad de enseñanza como un principio rector más que el derecho a la educación. La libertad, aquí dice que solamente el Estado, bueno, no sé si se han interiorizado de que Piñera, por ejemplo, el Estado, la Constitución actualmente solo garantiza el derecho a la educación de la primera infancia, de la educación parvularia. Y de hecho Piñera tiene un proyecto que se le llama Sala Cuna Universal, que lo único que busca hacer es meterse en el único espacio del sistema educativo en Chile que efectivamente el Estado tiene el deber de garantizar la educación, para que se puedan meter las instituciones privadas, porque supuestamente ahí se abriría el voucher de cobertura. Por lo tanto, igual como reflexión y pregunta, o sea, ¿en alguna parte se pone prioridad en algún derecho? ¿Hay algún derecho que al menos esté garantizado como tal? Por el derecho a la vida, me imagino. Bueno, el derecho a la propiedad privada también. Pero aparte de esos, que entendemos que son los derechos liberales, ¿hay otros derechos más garantizados? Claro, el primer derecho de todo, y premisa de cualquier derecho, es el derecho a la vida. No podemos desarrollar ningún derecho si no estamos vivos. Primero. Claro, ¿no? Y segundo, ¿cómo dijiste? O sea, ¿qué derechos? Porque en general hay puras libertades. Claro, no, lo que pasa es que hay derechos, hay acciones constitucionales que se pueden interponer para protegerse. Por ejemplo, hay una serie de derechos fundamentales que no están protegidos. Y más allá que estén consagrados, más allá que estén escritos en el papel,
no sirve que estén solamente escritos en el papel. Lo que hace a un derecho fundamental como tal es justamente cómo la misma Constitución se dedica a protegerlo. Y ahí yo creo que el asunto en el análisis es preocupante. Pues ya sabemos que hay algunas acciones constitucionales que no se pueden interponer para derechos tan importantes como el derecho a la educación, el derecho a la salud. O sea, perdón. Vamos Relacionado con lo que decía ella. Se consagra por sobre todo la libertad. La libertad como la máxima aspiración de cualquier ser humano, por lo tanto, todo lo que se hace siempre está desde el punto de vista de la libertad. No hay ninguna revolución ni contrarrevolución que se haya hecho en otra cosa que no sea de la libertad. Porque el problema es que lo que cada cual entiende como libertad. Y lo que esa constitución garantiza como libertad, o establece como libertad, es la libertad del mercado. La libertad para hacer negocio, para que los empresarios abran clínicas, abran todo. Pero la libertad del mercado no tiene nada que ver con los derechos, no tiene nada que ver con la igualdad. Uno en el mercado vale en función de lo que tiene en el empresario. Por lo tanto, nuestra concepción de la libertad es otra libertad, la que tiene que ver con los derechos, con la protección, porque sin ejercicio de derechos, de igualdad, es imposible ejercer una libertad distinta a la que planean los liberales económicos. Esa es nuestra concepción. Totalmente de acuerdo. ¿Había otra pregunta? Sí, por favor. Hace como 3 días atrás, Hugo Gutiérrez, diputado, que hablaba que el 15 de diciembre un plebiscito, estas preguntas. Ahora, ¿cómo va el desarrollo de eso? La verdad es que no sé, o sea, creo que se ha propuesto, la bancada comunista sobre todo ha propuesto, y hay propuestas claras de creación de una constitución. Justamente el plebiscito, ¿cierto? La asamblea constituyente, y hay incluso esta bancada presentó una propuesta de cómo podríamos hacer una asamblea constituyente. Pero entiendo que el Congreso hoy día está discutiendo, se votaron hace poco los presidentes de ambas cámaras, justamente para idear un mecanismo que pueda cambiar el capítulo 15. Me imagino que va a ser algo muy parecido a lo que propuso la presidenta Bachelet, que era justamente cambiar el capítulo 15 para que el Congreso, para que no solo el Congreso pudiese cambiar la Constitución y ver de qué mecanismo. Ahí me acuerdo que habían propuesto una convención constitucional, eran como 3 opciones. Asamblea Constituyente, la convención mixta. Convención mixta, claro, que eran congresistas y gente elegida democráticamente. Claro, de los representantes de las dos cámaras, diputados y senadores, y elegidos por el Exactamente. y la otra del Congreso. Esas son las 3 opciones que estarían dentro de ese plebiscito. Yo creo que por ahí va a ir Va a decantar. Porque ahí es bien importante entender cómo llegan los proyectos de ley, porque en el caso de de ambas cámaras, diputados y senadores, ellos levantan proyectos de ley y eso se llama moción de proyecto. El presidente, como estamos en la Constitución, establece que es un régimen presidencialista donde el presidente, como decías tú, tiene muchas mayores facultades, manda un mensaje presidencial. Y ahí está el problema, y por eso Atria dice la Constitución es tramposa. Porque hoy día, por ejemplo, el gobierno que tenemos no quiere una nueva Constitución. Por lo tanto, la única instancia directa para levantar el proyecto de una nueva Constitución, sea con una asamblea constituyente o sea entre 4 paredes con expertos, porque a ellos les da lo mismo eso, es por medio de este mensaje presidencial. Entonces, ¿qué es lo que están ahora tratando de hacer ambos presidentes de las cámaras? Es levantar una modificación al capítulo 15, con eso se adelantan las elecciones presidenciales. Suponemos con eso que el nuevo o nueva presidente de la República va a llamar a una nueva constitución con un mensaje presidencial, porque Piñera no va a llamar como mensaje presidencial a una nueva constitución. Bueno, este mismo mensaje que fue enviado por la presidenta Bachelet, claro, ¿cierto? Queda hasta ahí. Porque además sale de su gobierno, entra Piñera y el presidente de la República también, el Ejecutivo, es quien pone las urgencias en los proyectos de ley. Por lo tanto, ningún proyecto de ley se mueve, se tramita sin que el presidente ponga sus urgencias. La Cámara también puede poner urgencias, pero hay proyectos de ley, determinados temas,
solamente son de potestad del presidente de la República. Está el caballero y después Bueno, yo quiero confirmar lo tramposa que es la Constitución, porque acá nos enseñaron que hay 3 poderes del Estado. La cosa es completamente falsa. Aquí el único poder que hace leyes y que gobierna es el poder económico. Cuando nosotros ponemos una ley como que nos regalen el mar o el litio, nuestros congresistas terminan votando a favor de leyes que expropian nuestros recursos. Nosotros no tenemos ninguna facultad de ir contra eso. Por eso nosotros pedimos que haya mandato revocatorio de las autoridades para poder evitar que la gente se termine vendiendo. Cuando voten en contra de nuestra voluntad, nosotros podamos revocar esas autoridades con una cantidad de firmas. Eso es lo más extraordinario que tenemos. Por eso estamos protestando. Y quien manda aquí no es el pueblo educativo, manda los grupos económicos. Está demostrado con el litio, con el regalo a los mares, de nuestros glaciares. ¿Por qué pasa todo esto? Porque nuestras autoridades están llegadas al poder económico. Ellos son los que mandan. Nosotros no tenemos un real poder de decisión. Y en forma transversal, porque hay políticos de todos la lados. acá. Sí, hablando tenemos una constitución tramposa y además tenemos políticos que son bien tramposos. Recientemente, a raíz de todo lo que ha pasado, el gobierno ha planteado la idea de que sería bueno bajar el número de parlamentarios. Suena una idea súper atractiva. Eso es súper interesante. Suena una idea súper atractiva. Pero también ahí hay una trampa, creo yo, no sé, a lo mejor se puede contar más, pero bajar el número parlamentario en la práctica se dice que implica volver al sistema binominal, lo cual también podría apoyar iniciativas parlamentarias de la La idea es que el mayor espectro de la población de pensamiento esté representado. Bajar la cantidad de parlamentarios bajo esta lógica de que gastemos menos en estos zánganos es justamente para volver al sistema binominal. Caballero, usted tenía algo. Bueno, yo soy vecino acá de San Cristóbal 471, buenas tardes. No sé si Qué bueno tener el lo hemos visto acá algunos tocando la cacerola aquí en la esquina. Mire, para mí es súper emocionante lo que estoy viviendo porque en el año 83, cuando yo era jovencito, viví mi primer suceso insurreccional acá en Chile, ¿no es cierto?, que fue contra la dictadura. Dio inicio a las jornadas de protesta contra la dictadura. Hoy en día 30, bueno, después vino, digamos, la transición del año 90, ¿no es cierto? Y hoy día 30 años después vemos, ¿no es cierto?, que hay un estallido producto de lo que no se solucionó, digamos, en el año 88-90, ¿no es cierto?, que era precisamente el haber cambiado la Constitución, el haber democratizado muchas instancias, ¿no es cierto?, y la salida de Chile fue un acuerdo político. Hubo ahí un acuerdo entre los que eran la concertación, ¿no es cierto?, acordaron con la dictadura cómo iba a ser regido el país. Y uno de esos acuerdos fue que la Constitución nos iba a seguir guiando, ¿no es cierto?, en todos estos años, donde se han enriquecido todos estos políticos, ¿no es cierto?, que hoy en día están en el Parlamento. Bueno, dentro de todo esto, yo escucho acá las intervenciones y me doy cuenta que en general estamos todos de acuerdo que la Constitución es una trampa, ¿no es cierto?, que está hecha para privilegiar a los empresarios y a los ricos de este país. Y entonces yo llego a la conclusión cuando el señor interviene acá, ¿no es cierto?, y dice que la Constitución la usan a conveniencia, ¿no es cierto?, de los empresarios cuando les conviene la usan. Entonces yo digo, y hoy en día esa es la tarea más importante que tenemos nosotros los chilenos, de tratar de organizar una nueva asamblea constituyente, o sea, para cambiar la Constitución. O a lo mejor la tarea principal es tirar abajo el gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, para avanzar, para que estas asambleas nos vayamos empoderando y vayamos buscando las tareas que realmente son importantes, porque con este gobierno, con esta institucionalidad, ¿quién nos asegura que un proceso constituyente va a llegar a buen puerto? Yo se lo hice acá la consulta a él, ¿no es cierto?, porque ocurre que ellos tienen todo el poder, los medios de comunicación, tienen la expertise, tienen el dinero, tienen las transnacionales detrás para precisamente hacer fracasar. Creo que en este minuto deberíamos estar conversando cómo nos organizamos para hacer una huelga general, para tirar abajo el gobierno de Piñera. Y me gustaría que estuviera a la cabeza en esto el alcalde también, ¿no es cierto?, que se dice que es comunista y que tiene una tradición de lucha.
me gustaría, ¿no es cierto?, que eso estuviéramos conversando, cómo en tu trabajo, en el tuyo y en el tuyo, nos organizamos en comisiones para hacer una huelga indefinida, para tirar abajo el gobierno de Piñera, porque creo que esa es la prioridad en este minuto, porque en estas condiciones actuales no hay condiciones que triunfe una asamblea constituyente. No existen las condiciones ni materiales, porque tenemos además la amenaza militar. Ustedes la han visto en los días anteriores, ¿no es cierto? Este proceso, si no hubiera tenido una componente de violencia, de una violencia social, no estaríamos discutiendo esto. Hace un mes esto hubiera sido imposible abrir este espacio porque en general estaba todo en paz, estaba todo normal, ¿no es cierto? Estábamos todos sometidos. Pero si esta situación no se hubiera dado con una componente de violencia y con una componente de pasar por encima de las instituciones, porque lo que hicimos todos acá, ¿no es cierto?, cuando había toque de queda, estábamos pasando por encima de las instituciones, estábamos pasando por encima de la policía y los milicos, porque estábamos arriesgándonos acá precisamente porque no creemos en estas instituciones. Entonces seguir hablando, ¿no es cierto?, de que una constitución nos va a arreglar la vida, siendo que la constitución va a ser manejada de la manera que el gobierno de turno lo quiera, ¿no es cierto?, porque la concertación son tan culpables como también ha sido la derecha, ¿no es cierto?, de seguir en esta dictadura económica. En el 90, ¿no es cierto?, se abrió una nueva posibilidad democrática donde nos podíamos expresar, pero económicamente no nos podíamos expresar, porque empezó, ¿no es cierto?, un aplastamiento en el aspecto económico que lo seguimos viviendo hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que pese a que estamos todos de acuerdo que esta constitución es una porquería, ¿no?, que fue impuesta a sangre y con miles de muertos detrás, ¿no es cierto?, hoy en día hay una prioridad más importante, que es generar las condiciones para que esos cambios de leyes sean realmente en favor nuestro, que triunfen, y no que nos desgastemos como fue tal vez el plebiscito del No Más AFP, ¿no es cierto?, donde fuimos muchos a votar, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para que todo un grupito dijera, no, esto lo vamos a transformar en una solicitud, una ley al Parlamento, y ahí mueren todas las solicitudes. Yo creo que estamos un poco perdiendo la jerarquía de cuáles son las tareas más importantes. Y insisto, derrocar el gobierno es la primera tarea. Y yo no entiendo por qué allá el señor se ríe, o sea, yo no sé si es gracioso el asunto, pero... Dije que linda esa es la tarea del pueblo ahora, derrocar al gobierno. Nunca me imaginé que deberíamos conversar en este minuto. Lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para derrocar el gobierno. Bueno, pero Dame un segundito que está la palabra pedida. ¿por qué el alcalde tiene que cabezar, ¿no es cierto? Dame un segundito, que hace rato estaba viendo la palabra de Gallo. Tenemos que pasar por encima de la institución. A ver, hablemos a uno, por favor. Ahí está, tiene la palabra el caballero. De partida, valorar la posibilidad de encontrarnos. ¿Ah? Creo que a lo mejor todos nosotros, un mes atrás, estamos todos los moles. ¿Ya? Y hoy día estamos mirando los árboles, el aire, y mirando las caras de los trabajadores y los ciudadanos. ¿Ah? Creo que ese es un punto no menor, y eso se lo vemos los jóvenes de hoy día. El 73, otros éramos los jóvenes. Pero como uno viene de periodos anteriores, también uno tiene que llamar a la racionalidad, ¿no? Porque cuando uno tiene mucha esperanza y no es racional, creo que pierde la perspectiva de lo que estamos discutiendo. Y yo creo que me gustaría que tú te adentraras en un tema que es elemental, que las constituciones son herramientas, no son las soluciones de nada. O sea, no porque cambiamos la constitución vamos a ser todos felices y lo vamos a reencontrar. Son herramientas. Y las constituciones son modelos de desarrollos. Por lo tanto, yo entender que un conjunto de leyes son herramientas, yo también tengo otras herramientas con un modelo diferente. Este es un modelo neoliberal que apunta a 3 grandes temas: individualismo, el egoísmo y el lucro. Esos son los conceptos básicos, y por eso durante 30 años no los encontrábamos. Entonces yo me gustaría que entráramos, profundizáramos un poco más y llamar la racionalidad, porque si no estamos todos fritos, digamos. Yo no quiero que... Y por lo tanto, lo que yo quiero decir de las luchas que tanta gente dio, hoy día los 20, 25 muertos son muchos. El año 73 murieron más de 100.000 personas, la mitad de Chile se fue al exilio y otros quedaron en el PON y el PET. ¿Ah? Es el Chile que tuvimos. ¿Ah? Entonces, como uno viene de ese Chile, yo creo que los jóvenes siguen teniendo que ser luchando, y los más viejos tenemos que poner racionalidad. ¿Ah? Porque al final del día, las constituciones se hacen con poder. Y hay 2 poderes: el poder de las armas, el poder económico y el poder del pueblo. ¿Ah? Pero el poder del pueblo también tiene que ser racional. Por tanto, yo creo que hay que seguir fregando para abrir espacios
y ensancharlo, y al final del día también entender que también se hacen democracias con partidos políticos, ¿sabes? Y también con juntas de vecinos, con centros de madres, con sindicatos, que hace posible encontrarnos en un nuevo escenario. Y por tanto, lo que yo diría de la experiencia que uno tiene, y que mi mujer que está al lado mío aquí conversamos, yo creo que también tenemos preocupaciones. Este es un bonito encuentro de encontrarnos, pero también podemos perder. Como tantos años se perdió la Constitución del 25, el año antes con Balmaceda, que se suicidó en 1879. Por lo tanto, lo que yo quería decir que este grupo que estamos acá, primera cosa, mirémoslos con alegría, mirémoslos con afecto y cariño entre nosotros y reencontrar nuestros espacios. Y ojalá que sigamos dando una pelea, sumando fuerzas, siguiendo las marchas, con alegría. Hoy día creo que la alegría debe ser el centro de Chile, ¿eh? No la violencia, porque lo que quiere los poderosos es que encontremos la violencia, ¿eh? Y yo creo que, por la experiencia que yo tengo, creo que no es el camino. Y por lo tanto, yo quería decir que las constituciones tampoco son la felicidad si la cambiamos, son herramientas que permiten un nuevo mundo. Lo que pasa es que esto es una constitución basada en el individualismo. Ojalá busquemos una constitución basada en el sentido común, donde todos nos encontremos un espacio donde vamos a seguir discutiendo y somos diferentes, pero nos encontramos con armonía y discutir. Me gustaría que te entraras un poco en ese tema, porque si no vamos a seguir hablando de esta constitución. Y yo me gustaría que demos un salto un poco más cualitativo, entender a qué aspiramos. Y por lo tanto, qué modelo uno quiere discutir, cuáles son las herramientas para eso. Y ahí me quiero quedar para no extender un proceso. En relación a eso, porque me reía porque, bueno, lo de 2 semanas, bueno, yo creo que nadie se lo imaginó con el nivel que íbamos 2 semanas. Y también nosotros nos reíamos porque es muy divertido que estemos discutiendo si derrocamos al presidente por nueva constitución, porque lo están haciendo mal. Entonces, creo que ha habido como un salto muy cualitativo en estas 2 semanas. En general, un salto muy cualitativo en 2 semanas. Entonces, la pregunta en torno, porque yo podría estar de acuerdo, por ejemplo, en los esfuerzos de, por ejemplo, que limita al presidente a hacerlo renunciar, pero me hago la pregunta, pero ya, lo derrocamos, porque ya la Constitución Constitucional se va, pero va a asumir otro bajo el mismo modelo. Por lo tanto, es un poco la discusión ahora, como el huevo de la gallina. Entonces quiero entrar en torno a lo de ahora, porque yo creo que más o menos todos hemos discutido en torno a que la Asamblea Constituyente es el modelo. Ahora, existen muchos modelos además, o sea, muchas formas de cambiar la Constitución, por el Congreso, Asamblea Constituyente, convenciones, paneles expertos, así como en los 80, pero también hay formas dentro de la Asamblea Constituyente de cómo hacerla, a nivel como de delegados comunales, quizás barriales, y también sería importante de cómo ordenarla, porque, por ejemplo, ahí Eduardo decía, por ejemplo, que en Siria había un poder, una asamblea de 1500. En Venezuela donde eran cerca de 300, si no me equivoco. En otros países han sido 150. Entonces, también discutir como los mecanismos. Veníamos de ahora de Bellavista, donde tuvimos otro encuentro. Primero, y lo que decía ahí otro abogado también, que hace como un paneo como histórico, también dice que el cambio de constitución siempre viene asociado a una revolución. Porque finalmente la constitución nos da el molde. Entonces, cuando ese molde se quiebra, finalmente algo lo quiebre y el pueblo, y ahí se exige como nueva constitución. Yo creo que en estas 2 semanas, increíblemente, Chile ha madurado y ha dado un salto cualitativo, sobre todo en la constitución, porque además estos cabildos fueron súper autoconvocados la semana pasada solo, sin que nadie como dijera, sin el gobierno, ni bueno, una agrupación nacional también de una metodología, pero fueron súper autoconvocados. Entonces, ver las formas de cómo nosotros de cómo articular como este poder constituyente desde la Asamblea Constituyente, en realidad, y establecer que implica un cambio, o sea, dentro de un cambio normativo, porque yo creo que lo que estamos discutiendo en este momento es la refundación del país. Y claro, efectivamente, podemos establecerlo desde una Asamblea Constituyente, pero también tenemos que refundarnos desde lo cultural, desde la solidaridad, porque también debe haber un cambio cultural, porque el neoliberalismo nos jugó tanto, que somos muy individuales, no sé, también el debate y lo que hemos instalado desde la visión de género, desde la visión del feminismo, desde abrir espacios democráticos. Entonces, todas esas cosas creo que debemos comenzar a discutir, y sobre todo los procedimientos, en realidad. Eso... A mí ha estado en esta discusión varias veces esta semana respecto a si conviene trabajar como desde las bases o desde los espacios institucionales desde arriba. Por ejemplo, con la acusación hacia esta ampillera constitucional se discutió mucho eso, si valía la pena o no, si valía la pena, más como decía el caballero, trabajar dentro. Yo personalmente creo que esa es una posición
que elegir trabajar desde las bases o trabajar desde la instancia institucional. A mí me pasa que escuchándote a ti y escuchando acá me di cuenta que no sabía nada de la Constitución, aparte que estaba 10 de los 10 días marchando, trabajando, haciendo lienzo. Me parece súper penca no saber, o sea, creo que la información es demasiado necesaria para poder luchar, porque tarde o temprano, ya sea porque derroquemos al presidente desde las bases o lo derroquemos desde las instituciones, vamos a tener que hacer un nuevo país. Para eso no bastan las intuiciones nomás, sino que hay que saber cómo funcionan las cuestiones, que son cuestiones que la derecha maneja, pero al revés y al derecho. Entonces, si no estamos a la altura de esa discusión, como dice el caballero, pero desde el otro lado, nos van a ganar siempre también allá, como siempre nos van a... O sea, además de que tienen los tanques y los fusiles, también tienen todo el andamiaje que ha durado 35 años y que no es tan difícil sacarlo. O sea, por eso yo creo que está bueno seguir como lo que tú decías y pasar ahora a pensar qué asambleas podemos hacer, cómo podemos funcionar, o sea, a mí me parece... Dígame. También tengo el temor de que, claro, uno cuando yo era estudiante, uno se tomaba la casa central de la Chile, podía sostener un montón de tiempo y al final hay momentos que uno se agota. Entonces, yo creo que también hay que ser como astuto en que sacar al presidente es un tema, yo creo que sí, es impresentable la situación de violencia y pero ¿qué pasa después? De interculturalidad y no pensar multiculturalmente. Todos pensamos diversidad y pensamos mujeres, migrantes y hasta ahí quedamos, pero o sea, aquí en este país hay muchos. Todo ese tipo de temas, ¿por qué no hacer encuentros también? No agotándonos todo el tema, pero sumando. Y yo he dicho que yo puedo colaborar con trabajar en eso, a mí me interesa. ¿Tiene la palabra? Pues ella. Mira, a ver, ¿cuáles son las prioridades? Nos vamos a empezar a exculpar cada uno al otro, pero una no quita la otra. Es que tratemos de por la vía institucional derrocar al gobierno de turno, más que nada por no por una cuestión de que por la figura de Piñera o por lo que representa, sino lisa y llanamente yo lo digo por mi parte, no sé.
yo creo que se representa a algunos, es porque uno tiene que dar una señal clara de que nunca más un gobierno o alguien que ostenta el poder puede violar los derechos humanos. Se fue el viejo, pagó perro muerto. Luego los gobiernos de la concertación se violaron los derechos humanos y tampoco los gobernantes o los que ostentaron el poder pagaron por esa violación del derecho humano, sobre todo al pueblo mapuche. Y con esta acusación constitucional o con tratar de derrocar al Piñera no es solamente marcar un hito de que, a ver, lo vamos a echar porque no está de acuerdo con nosotros, sino que la cuestión de dar una señal política muy fuerte de que nunca más se violen los derechos humanos. No podemos permitir que el gobierno que sea, que inclusive que si es de los que lo elegimos nosotros, se puede dar el lujo de violar los derechos humanos. Que hayan oficialmente 23 muertos es muy grave. Que yo tengo una historia muy particular. Yo perdí la vista en la protesta del 87, yo perdí la vista del lado derecho. Y ahora me entero que hay más de 49 personas que están perdiendo la vista.